noches. Hace 8 días en Israel, en la frontera de Israel con Palestina, hubo una ruptura de las vallas de la frontera causada por la intervención de un grupo de unos 1.500 terroristas que incursionaron en los territorios de Israel, causando una serie de muertes, asesinatos de niños, violaciones de mujeres, asesinatos de familias, de civiles, etcétera. Y eso causó un revuelo que inició una guerra por parte de Israel, del gobierno de Israel, contra el grupo Hamas, que es el partido de Palestina que hizo la intervención. Ahora, eso ha causado polémica y una serie de efervescencia alrededor del mundo. Mucha gente está opinando, se han dividido grupos, unos apoyan a Palestina, otros apoyan a las decisiones de Israel, pero vamos a ver, voy a expresar mi opinión de acuerdo con lo poco que sé de eso. Me hubiese gustado que esta discusión se hiciera con un par de expertos, pero ya nuestra universidad cuenta con una escuela de relaciones internacionales, una licenciatura en relaciones internacionales, pero me parece que hasta ahora no han dicho nada. Me hubiera gustado que la Universidad Autónoma de Chiriquí tuviera una voz, una participación en alguna forma. Así que yo voy a tomar la voz por este momento y voy a tratar de explicar la situación de acuerdo con mi perspectiva, lo que va a ser bastante complejo porque he escuchado varios expertos y he leído algunos artículos sobre el tema, y resulta que incluso para los expertos es extremadamente compleja la situación. De hecho, algunos parten del Génesis 35 cuando Isaac le otorga la primogenitura a Jacob por un robo que se hizo ahí, porque el verdadero primogénito era Esaú, pero resulta que no era hijo de la esposa de Isaac. Entonces Jacob engaña a su padre y se queda con la primogenitura. Resulta que al final, este, con eso se argumenta que tiene un origen bíblico esa especie de rencilla que hay entre los árabes, que se supone son los descendientes de Esaú, y los judíos, que son la línea que continúa a partir de Jacob desde Isaac. Pero eso es un poco cuestionable, aparte de que entender la Biblia también es complejo, así que nos vamos por la parte esta del análisis de lo que está pasando de acuerdo con otros conceptos. En 1948 se decide declarar Estado a un territorio eh, encerrado por unas fronteras que colindan hacia el este con Cisjordania, hacia el norte con Líbano y hacia el oeste con la Franja de Gaza, que tuvo una especie de surgimiento un poco difícil, pero esa Franja de Gaza se le otorgó al grupo palestino, pero casi en el momento mismo del nacimiento del Estado de Israel, se le declararon en guerra. Creo que 3 días después se le declaró en guerra a todo el grupo de países alrededor de ellos, que son los grupos de países árabes. Ahora, ¿cómo surgió eso? Aparentemente desde los tiempos anteriores, después de la Primera Guerra Mundial, ya Hitler y otros líderes habían estado enfocados en proponer la idea de que los judíos estaban algo así como causando todos los problemas que tenían los países allá, porque los países europeos principalmente, porque eh, ellos tendían a desarrollar una serie de actividades, acaparar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente se les estaba odiando como una de las reglas de los dictadores, y eso lo conocemos mucho en la UNACHI, es la cultura a la personalidad, o culto a la personalidad. Pero otro punto es la toma de las comunicaciones y la búsqueda de un enemigo que no sea muy tangible, pero que sea identificable. Entonces, cada grupo de dictadores o grupo siempre busca un enemigo que la mayor parte de las veces es inexistente,
para los cubanos es el imperio yanqui, igual que para los venezolanos, para los para los árabes en ese, perdón, para los europeos en ese momento, los nazis principalmente que surgieron después, eran los judíos y se fue creando esa idea, ya no eran muy bien vistos en ninguna parte de Europa, ellos estaban dispersos por todas partes, pero también hay que aceptar que tenían recursos y algunos de ellos fueron comprando tierras en el territorio que ahora es Israel, otros, y eso podía ser unido a unos grandes terrenos unos con otros y formar un territorio bastante consistente. Así que al final, para darles una especie de lugar donde estar, y de acuerdo con la historia, porque se supone que en ese territorio era el que había surgido el Israel, entonces ellos fueron colonizando ese sitio. Las Naciones Unidas en el 48 le otorgaron la condición de Estado y aparentemente en esos mismos días fueron dándole la potestad de Estado a Palestina en la Franja de Gaza. Pero ¿qué pasa? Que al separar los territorios, que ya los palestinos vivían ahí, pero también los judíos ya vivían en donde está Israel bastante, también había muchos de ellos que ya vivían ahí. En ese momento muchos palestinos o árabes quedaron encerrados en el territorio israelí y lógicamente también algunos judíos también quedaron encerrados en el territorio de la Franja de Gaza. Pero luego eso se fue como separando muchos de ellos. Pues claro, eso generó muchos conflictos personales y todo eso. Y la Franja de Gaza quedó encerrada al lado de Israel, pero fue más o menos administrada por Egipto. Eso es importante que se entienda porque Egipto es uno de los países árabes que de hecho no le concedió el nivel de Estado, el grado del título de Estado a Palestina, a pesar de que muchos países árabes reconocen esa franja como el Estado de Palestina. No, Egipto no se lo concedió y es uno de los colindantes y él es que administraba eso por varios años y no les concedió ese terreno. Israel seguía en la situación de sufrir agresiones por parte de los países alrededor y eso se ha mantenido por muchos años, lo que ha generado muchos ataques de los que el resto del mundo ha sido testigo en muchas ocasiones. En este caso, lo que causó todo el resquemor que ha generado todo eso fue porque el sábado pasado, hace una semana, los grupos de Hamas, que en realidad Hamas no es el gobierno en sí de Palestina, Hamas es la directiva del partido gobernante, pero los verdaderos líderes, el gobierno de Palestina, no necesariamente es el que dirige los actos de terrorismo. El gobierno de Palestina es una parte y el partido al que ellos apadrinan es otro. Y en realidad, a la hora de la hora, ellos se reunieron, el grupo de Hamas se reunió el 15 de agosto con los líderes de Irán en Teherán y luego el 20 de septiembre nuevamente se reunieron. Aparentemente recibieron no solo órdenes, sino apoyo para esa incursión que hicieron el sábado. El sábado ingresaron en el territorio israelí, provocando una gran serie de muertes. Lo que reportan los periodistas y todos los testigos que hubo ese día, y las filmaciones incluso, es que ellos le disparaban en la cara a los hombres, secuestraban, desnudaban y violaban mujeres y luego se las llevaron, las secuestraron y se las llevaron, incursionaban en los edificios y les disparaban a familias enteras, decapitaron bebés, se encontraron bebés decapitados en muchos lugares. O sea, fue un acto de terror que ellos ejercieron sobre el pueblo israelí. Ahora, muchos dicen que eso fue un acto de, ¿cómo se llama? Que fue detonado por otros factores y que eso es un acto ya de rebelión contra la opresión, pero eso es cuestionable que se diga de esa manera porque en la realidad
nosotros tenemos que tomar en cuenta algo. Uno, el ejército israelí está compuesto por soldados y los soldados tienen códigos de honor, no solo códigos de honor tácitos, sino códigos de honor manifiestos. O sea, hay unas reglas que se establecen que determinan cómo deben actuar los ejércitos y cómo deben actuar los soldados y están sujetos a que pueden ser enjuiciados después de una guerra. Y ellos no andan violando y matando gente, en primer lugar. Segundo, el ejército israelí, que en este caso respondió, es un ejército que tiene años, estamos hablando de muchos años desde el 48, en guerra con los países. Son dos o tres, cuatro generaciones de israelíes que han estado sujetos a la guerra. No responden igual que los niñatos estos de España o de Argentina o incluso aquí en Panamá, que consideran cruel la respuesta de Israel. No, esa es la respuesta de un país que fue agredido por terroristas y que tiene la capacidad bélica para buscarlos y castigarlos. Eso es lo que van a hacer. Debemos entender algo. Israel manda primero en muchas ocasiones, cuando como ellos van directo a los edificios, las estructuras de comunicación y las estructuras del ejército de Palestina, ellos mandan muchas veces lo que llaman bombas mudas o bombas ciegas, que son bombas que no estallan, solo para que caigan y adviertan y puedan salir los civiles de los lugares que van a ser bombardeados y después de unos minutos entonces empieza el bombardeo. También el presidente Netanyahu dijo que le daba 24 horas, en varias ocasiones ha dicho, le damos el tiempo para que salgan los civiles y los palestinos, ¿qué hacen? Jamás les prohíbe salir y los usa de escudos para poder argumentar que Israel los está atacando y está matando niños también. Pero es porque Palestina los obliga. Ahora, aquí en Panamá, en mi Facebook hay una persona que, bueno, siempre discute tonterías y después de todas las estupideces irracionales que dice, ha comentado que, bueno, que hay que respetar, deberíamos respetar el derecho de los palestinos a protestar en contra de la opresión y todo eso, de la represión que sufren, pero los israelíes le han dado la oportunidad varias veces de entablar una especie de paz, pero jamás no le interesa porque jamás recibe beneficios de esas guerrillas y de ese terror. Entonces, Israel lo que está haciendo es respondiendo a un ataque. Segundo, Israel tendría la capacidad bélica para convertir toda la franja de Gaza completa, y hablo literalmente, convertir toda la franja de Gaza en gravilla número 4 y construir un estacionamiento en ese lugar. Ellos podrían hacerlo. No lo hacen porque no quieren. Así que hay una expresión que usó un español hace unos días que me gustó por escucharla porque ellos dijeron, los palestinos no pueden destruir a Israel porque no lo logran. Y ellos dicen, no lo quieren, no lo pueden queriendo, mientras que Israel sí puede sin querer. Así que ellos no lo van a hacer, ellos podrían hacerlo. La franja de Gaza son 360 kilómetros cuadrados. Es 2 distritos de Chiriquí. En algunos otros lugares podrán tener otras referencias, pero es algo pequeño. Entonces, dice, en algún momento, dice Maribel Gordón, la que quiere ser candidata por parte de los izquierdistas aquí en Panamá, los pueblos del mundo están cansados de dominación, colonialismo, humillación y ocupaciones. Es imperativo que se respeten los derechos humanos del pueblo palestino, que cese la ocupación de sus territorios. Abogamos por la solución pacífica y por la paz. Y el Itai Bardov, el embajador israelí, le dice, tu comentario es inhumano, lo que es cierto, y transmite apoyo a brutales actos terroristas que incluyeron, entre otras cosas, secuestro de niños, violaciones de mujeres y decapitaciones. Y eso es cierto, eso es lo que hacen los izquierdistas, porque ellos apoyan cualquier cosa que vaya en contra del capitalismo, de la libertad, y ellos prefieren apoyar
las cosas que implican aumentos de los impuestos, del control totalitario de las poblaciones, etcétera. Y todos ellos están en contra de Israel. Entonces, ellos apoyan ese tipo de cosas y su argumentación es tan estúpida como decir que hay que darle la libertad de hacer lo que les da la gana a los palestinos en este caso, porque los israelíes están actuando de manera cruel, pero los israelíes no están actuando de manera cruel, ¿ya? Ellos podrían arrasar con la franja de Gaza completa y no lo hacen. Le dan tiempo a los civiles de que salgan. Jamás les prohíbe a los civiles salir y los usa de escudos, porque ellos lo han hecho muchas veces, lo siguen haciendo. Me parece que habría sido interesante tener a alguno de mis amigos de la Escuela de Relaciones Internacionales aquí y conversar con ellos, pero vamos a ver si lo logramos para un Zoom posterior y eso haría mucho más claro todo porque me imagino que ellos saben manejar mucho esto, mucho mejor todo este tema. Mientras tanto, escucho sus opiniones, leo sus opiniones. Si a alguno le interesa, podemos hacerlo con más tiempo. Denle like, suscríbanse, compartan esto y vamos a ver si seguimos.